Buen día, Muy buenos bienvenido. días, Jorge. Muy buenos días a toda la audiencia. Un gusto estar en contacto con ustedes. Sin dormir, supongo. Seguimos de largo. La sesión terminó a eso de las 7 de la mañana y bueno, colegas tuyos que se estaban comunicando con nosotros desde temprano, así que acá seguimos. Tenemos todavía una agenda larga por delante en el día de hoy. Primera reflexión tuya sobre lo que pasó. ¿Me escuchas? Ahora sí, Joaquín? Ah, bien. sí. Primera reflexión tuya sobre lo que pasó anoche. Bueno, la llamada a sala que tuvimos en el día de ayer y de hoy al ministro de Ambiente Edgardo Ortuño y al presidente de OCE y sus respectivos equipos, la verdad que fue una buena oportunidad para informar sobre este proceso de renegociación del contrato del proyecto Neptuno Arasatí, un proyecto que el gobierno del Frente Amplio desde el primer día entendió necesario revisar y que se llegó a la conclusión de que desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista jurídico, no era una solución para el problema del suministro de agua potable en el área metropolitana en cuanto a su calidad y cantidad, y por esa razón se resolvió recorrer el camino de la renegociación con el consorcio que había resultado adjudicatario de la licitación pública que el gobierno anterior había realizado. Y en ese sentido, este proyecto Neptuno tenía varias complejidades desde el punto de vista técnico, el problema de la salinidad, de las cianobacterias, de la edad del agua por la distancia entre la planta y la zona donde se brindaría el servicio de suministro, implicaban que técnicamente no sea la solución al problema del suministro de agua potable en el área metropolitana. Y por otro lado, desde el punto de vista jurídico, era un contrato que era claramente contrario a la Constitución de la República por no respetar esa disposición constitucional que está en el artículo 47 de la Carta, que establece que el servicio de abastecimiento de agua para consumo humano debe ser prestado de forma exclusiva y directa por parte de una persona pública estatal. Y en este caso el proyecto Neptuno establecía que la operación de la toma de agua en el Río de la Plata y, por otro lado, la operación del polder, de esa reserva de agua que se iba a construir, iba a ser gestionado por un privado y por lo tanto era contrario a la Constitución. Y en ese sentido, el gobierno del presidente Orsi resolvió rápidamente recorrer el camino del acuerdo, de la construcción de un acuerdo con el consorcio firmante. Por otro lado, honrar la tradición republicana que el Estado uruguayo tiene de respetar los contratos. Por otro lado, escuchar las voces técnicas que respaldaban visiones contrarias a este proyecto y escuchar también a la sociedad civil organizada que desde hace muchos años se venía movilizando para evitar que el proyecto Neptuno se concretara por todas estas razones que señalábamos. Y finalmente también un aspecto económico, ya que este nuevo esquema de obras implica un ahorro del 30% para el erario público en una situación muy compleja desde el punto de vista financiero que está atravesando OCE desde hace ya muchos años y que fue detalladamente explicado por el presidente, el contador Ferreri. Entonces, en ese escenario se da esta interpelación que claramente tenía un objetivo político por parte de los partidos de la oposición de golpear al gobierno por un compromiso de gobierno cumplido, ¿no? Lo mismo sucedió con el tema de colonización. Son interpelaciones con un tinte claramente político, con una intencionalidad de golpear a un ministro. Incluso durante la discusión de las mociones que se presentaron de declaración al final de la interpelación, el objetivo del Partido Nacional, del Partido Colorado y de Identidad Soberana era de declarar no satisfactorias las explicaciones dadas por el ministro y el equipo del Poder Ejecutivo. Ese era el objetivo de la oposición, no era conocer la verdad y los detalles de este proceso. De hecho, la explicación del ministro y la disertación del ministro y de su equipo fue muy contundente, sumamente detallada, muy solvente desde el punto de vista técnico, pero al respecto de esa exposición, la oposición se quejaba de que el ministro había hablado mucho. Y en vez de valorar el contenido de esa exposición, que fue
muy, muy sustancioso, se detuvo en ese detalle. Claramente eso da cuenta de que esto es parte de la estrategia de poner el palo en la rueda al gobierno del Frente Amplio, pero bueno, seguimos gobernando, seguimos actuando y eso es lo importante. Joaquín, dice en Montevideo Portal, el Frente Amplio y Cabildo Abierto conformaron mayoría calificada para cancelar el proyecto Neptuno, aunque el ministro Ortuño se fue sin respaldo. ¿Cómo fue el proceso? Porque hubo una votación que no alcanzó los votos para el Frente Amplio. Hubo, a ver, te pido que me corrijas a ver si yo no entendí bien. Hubo otra votación de una propuesta de la oposición que tampoco tuvo mayoría y que se alcanzó la mayoría en una propuesta de Cabildo Abierto que fue votada por Cabildo Abierto y el Frente Amplio. ¿Es así? Contanos un poquito. Sí, efectivamente. Las mociones estas se consideran en orden de presentación. Claro. Y la primera moción presentada fue la del Frente Amplio, que planteaba declarar satisfactorias las explicaciones dadas por el ministro y su equipo. Esa moción no recibió los votos necesarios porque el Frente Amplio, como ustedes saben, tiene 48 votos en la Cámara de Diputados, no tiene la mayoría desde la elección de octubre pasado. Y por otro lado, el Partido Identidad Soberana, el partido del diputado Salle, presentó una segunda moción que planteaba declarar no satisfactorias las explicaciones del ministro. Y esa moción, llamativamente, contó con los votos del Partido Nacional y del Partido Colorado. Es decir, Salle votó junto al Partido Nacional y junto al Partido Colorado. Digo llamativamente porque, bueno, fue muy crítico con la posición de la calle Pou en torno al tema del proyecto Neptuno y fue muy crítico con la gestión de la coalición multipartidaria en torno a este tema, pero aún así votó en forma mancomunada con estos dos partidos, el Partido Nacional y el Partido Colorado. Y en tercer lugar, Cabildo Abierto presentó una moción, la última que se consideró por parte de la Cámara, que planteaba justamente el respaldo al proyecto de la represa de Casupá, que es un proyecto muy importante que el gobierno está promoviendo justamente para garantizar una nueva toma de agua potable para el área metropolitana y que además, bueno, hacía un raconto histórico del proceso en torno a este tema. Y el Frente Amplio valoró que esa moción representaba en definitiva el espíritu de lo que fue el llamado a sala y contemplaba los elementos como para ser respaldada, porque era importante también que de esa sesión, de este llamado a sala, surgiera una declaración, entendíamos, de la Cámara de Diputados. Y finalmente esa moción de Cabildo Abierto resultó aprobada con los votos de ese partido y del Frente Amplio. El desarrollo y el avance de este tema y de la concreción de cara al futuro de la obra, ¿dependía un poquito del resultado de lo que hoy pasara? Bueno, no, en realidad la concreción de estos proyectos ya está resuelta por el gobierno desde hace ya varias semanas, cuando el Poder Ejecutivo dio a conocer que el proceso de renegociación del contrato estaba avanzando, y por otro lado, en torno a lo que es el proyecto de la represa de Casupá, es una definición del gobierno desde el primer día, que incluso está en el programa de gobierno del Frente Amplio, y fue un compromiso que el presidente de la República asumió también durante la campaña electoral. Es decir, es un tema que está encaminado, que ahora hay que cumplir una serie de etapas. Una vez que se firme esta adenda, este contrato, esta modificación del contrato, se va a tener que contar con el pronunciamiento del Tribunal de Cuentas y después iniciarán los procesos de autorización ambiental necesarios para el desarrollo de estas intervenciones, de estas obras de infraestructura, y ese proceso va a comenzar en los próximos meses de este año y finalizará en el correr de los meses del año siguiente. Joaquín, gracias por este tiempo. Buen descanso cuando puedas lograrlo. Gracias, un gusto como siempre estar en contacto.